El cauce del bambú, una historia de superación. En una pequeña aldea rodeada por un espeso bosque de bambú y un río cristalino que serpenteaba entre las montañas, vivía Aikou, un joven artesano conocido por su habilidad para tallar figuras de madera y bambú. Aunque su trabajo era admirado por todos, Aikou sentía un peso en su corazón. Había perdido a su madre siendo niño, y desde entonces, la sensación de abandono y tristeza lo acompañaba como una sombra. Cada mañana, Aikou salía al bosque y al río, buscando inspiración en la naturaleza. Se sentía particularmente fascinado por el bambú, una planta que, aunque flexible, era lo suficientemente fuerte como para resistir tormentas. Sin embargo, en su interior, no lograba hallar la misma fortaleza que admiraba en aquellas cañas verdes. Un día, mientras trabajaba junto al río, un anciano monje llamado Ry llegó a la aldea. El monje había oído hablar de Aikou y quiso ver sus obras. Al observar una figura tallada de un joven inclinado bajo el peso de una roca, Ry le preguntó: ¿por qué cargas una roca que nadie te ha pedido llevar? La pregunta desconcertó a Aikou, pero no supo responder. Sin decir más, el monje continuó su camino, dejando al joven sumido en reflexiones. La lección del río. Esa noche, Aikou no pudo dormir. La pregunta del monje resonaba en su mente. Al amanecer, decidió buscar al anciano para obtener respuestas. Lo encontró junto al río, observando cómo el agua fluía entre las rocas. Maestro Ry, ¿qué quiso decir con lo de la roca? El monje sonrió y señaló el río. Observa el agua. No lucha contra las rocas ni se detiene ante ellas. Simplemente fluye, encontrando su camino. En cambio, tú te has convertido en una roca para ti mismo, inmóvil y atrapado en tus propios pensamientos. Aikou se sentó junto al monje, observando el río en silencio. Comprendió que, al igual que el agua, necesitaba aprender a dejar ir el peso que llevaba dentro. Sin embargo, no sabía cómo hacerlo. El desafío del bambú. Al día siguiente, Ry llevó a Aikou al corazón del bosque de bambú. Se detuvo ante una caña alta y le dijo: el bambú no crece de inmediato. Durante sus primeros años, sus raíces se expanden bajo tierra, invisibles. Solo después de ese tiempo comienza a elevarse hacia el cielo. Su fuerza no está en su rapidez, sino en su paciencia y preparación. El monje entregó a Aikou una pequeña planta de bambú y le dio una tarea. Cuida de esta planta y observa su crecimiento. Cada día que pases con ella, también estarás cuidando de tus propias raíces. Aikou aceptó el desafío. Durante meses, cuidó del bambú, regándolo y protegiéndolo del viento. Al principio, sintió frustración, ya que la planta apenas mostraba signos de crecimiento. Pero con el tiempo, aprendió a apreciar el proceso y a encontrar calma en la rutina. La tormenta. Un año después, una gran tormenta azotó la aldea. Los vientos arrancaron árboles de raíz y destruyeron varias casas. Sin embargo, cuando Aikou regresó al bosque, se sorprendió al ver que el bambú que había cuidado permanecía en pie, doblándose pero sin romperse. En ese momento, comprendió la lección: la verdadera fortaleza no está en resistir sin ceder, sino en adaptarse sin perder la esencia. Inspirado por esta realización, Aikou talló una nueva obra, una figura de bambú que se inclinaba graciosamente bajo el viento, pero que nunca se rompía. Al mostrarla al monje, Ry asintió con aprobación. Has aprendido la lección del bambú, Aikou. Ahora estás listo para fluir como el río y crecer como esta planta. El viaje interior. Con el tiempo, Aikou aplicó estas lecciones a su vida diaria. Comenzó a aceptar sus emociones en lugar de luchar contra ellas. Entendió que el dolor por la pérdida de su madre era parte de su historia, pero no tenía que definirlo. Como el bambú, podía ser flexible frente a las adversidades sin perder su identidad. Aikou también se convirtió en mentor para otros,
compartiendo sus experiencias y enseñando la importancia de cuidar las raíces interiores. En sus obras, empezó a incluir elementos de agua y bambú como símbolos de resiliencia y adaptabilidad. La enseñanza final. Años después, cuando RY sintió que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin, llamó a Aikou para una última conversación junto al río. Aikou, lo que has aprendido no solo es para ti, sino para todos los que te rodean. Recuerda que el agua fluye, el bambú se dobla, y la vida sigue su curso. Comparte esta sabiduría con otros y nunca dejes de cultivar tus raíces. Con estas palabras, el monje cerró los ojos y partió en paz, dejando a Aikou con una profunda sensación de gratitud y responsabilidad. El legado de Aikou. En los años siguientes, Aikou creó un jardín en la aldea, donde plantó bambú y construyó pequeños canales que guiaban el agua del río. El lugar se convirtió en un refugio para quienes buscaban consuelo y claridad. Allí, Aikou contaba su historia, recordando a todos que, como el agua y el bambú, cada persona tiene la capacidad de superar las tormentas de la vida y encontrar su propio cauce. Y así, el legado de Aikou vivió en el corazón de su comunidad, como un recordatorio de que la verdadera fortaleza se encuentra en la capacidad de adaptarse, crecer y seguir adelante. El camino del silencio, la transformación de Daisuke. En un pueblo rodeado por montañas imponentes y campos dorados, vivía un joven llamado Daisuke, conocido por su carácter afable pero también por su incesante necesidad de llenar cada momento con palabras. Daisuke tenía un talento especial para contar historias y entretener a los demás, pero su mente nunca descansaba. Incluso en la soledad, hablaba consigo mismo, como si temiera el vacío del silencio. Un día, el anciano del pueblo, el maestro Kenji, lo llamó a su lado. Kenji había guiado a generaciones con su sabiduría, y aunque rara vez hablaba, sus palabras siempre tenían peso. «Daisuke, ¿has escuchado el sonido de las montañas?», preguntó Kenji. Daisuke rió. «¿El sonido de las montañas? Maestro, las montañas no hablan». Kenji lo miró con calma. «No, las montañas no hablan, pero tienen un mensaje que solo el silencio puede revelar. Si realmente deseas comprender el mundo, debes aprender a escuchar más allá de las palabras». La jornada del silencio. Intrigado, Daisuke pidió al maestro Kenji que le enseñara. El anciano accedió, pero con una condición: Daisuke debía pasar 3 meses en un retiro de silencio, sin pronunciar una sola palabra. Kenji le entregó un pergamino con una breve instrucción: escucha el mundo como lo hace el viento. Aunque al principio la idea le pareció sencilla, pronto descubrió que el silencio era un desafío mayor de lo que había anticipado. La primera semana, el estruendo interior. En su primer día en las montañas, Daisuke se dio cuenta de que el silencio exterior no apagaba el ruido en su mente. Pensamientos, recuerdos, y diálogos imaginarios llenaban cada momento de su retiro. Al no tener a quien hablar, comenzó a sentirse inquieto, como un río que busca desbordarse. Intentó calmar su mente concentrándose en las tareas que le había asignado el maestro: cortar leña, recoger agua y cultivar un pequeño jardín. Sin embargo, el ruido interno persistía. Una noche, sentado bajo un cielo estrellado, recordó las palabras de Kenji. Decidió no luchar contra sus pensamientos, sino simplemente observarlos. Poco a poco, el estruendo interior comenzó a calmarse, como un fuego que se apaga cuando no se aviva. La segunda semana, escuchar el mundo. Al entrar en su segunda semana, Daisuke comenzó a notar los sonidos que siempre habían estado allí, pero que nunca había percibido plenamente. El susurro de las hojas al viento, el crujido de la madera bajo sus pies, el canto distante de un ave solitaria, todo se convirtió en un concierto que le hablaba de la vida en su forma más pura. Una tarde, mientras caminaba por un sendero, vio a un zorro cruzar su camino. El animal se detuvo y lo miró directamente a los ojos. Sin necesidad de palabras, Daisuke sintió una conexión profunda, como si el zorro le estuviera diciendo algo que solo el silencio podía traducir.
El mundo habla cuando tú dejas de hacerlo, se dijo a sí mismo. El encuentro con el viento. En la tercera semana, Daisuke subió a la cima de una colina para observar el amanecer. Mientras el sol se alzaba sobre el horizonte, sintió una brisa suave en su rostro. De repente, recordó el pergamino que le había dado Kenji: escucha el mundo como lo hace el viento. Cerró los ojos y permitió que el viento le hablara. Sintió su frescura, su movimiento, su capacidad de atravesar obstáculos sin resistencia. Comprendió que el viento no necesitaba palabras para transmitir su mensaje, su presencia era suficiente. Quizás el silencio no es la ausencia de sonido, sino la apertura a todo lo que está vivo, pensó. La transformación. Con el paso de las semanas, Daisuke comenzó a experimentar una transformación. El joven parlanchín que había llegado al retiro estaba desapareciendo, dejando lugar a alguien más tranquilo y presente. Empezó a notar cambios en su manera de ver la vida. Las cosas que antes consideraba problemas ahora le parecían pequeñas. Las personas que lo irritaban ya no tenían el mismo efecto en él. El silencio le había enseñado a escuchar no solo el mundo exterior, sino también su propio corazón. El regreso al pueblo. Después de 3 meses, Daisuke regresó al pueblo. Cuando entró, sus amigos y vecinos lo recibieron con entusiasmo, esperando que contara historias de su experiencia. Sin embargo, él permaneció en calma, sonriendo, observando, y escuchando. La gente comenzó a notar que había algo diferente en él. Cuando finalmente hablaba, sus palabras eran pocas pero llenas de significado. Algunos decían que cada frase era como un espejo que reflejaba lo que llevaban dentro. El maestro Kenji lo observó desde la distancia, y con una sonrisa, dijo: Daisuke ha aprendido que el silencio no es un vacío, sino el espacio donde la verdad florece. Un nuevo maestro. Con el tiempo, Daisuke comenzó a enseñar a otros lo que había aprendido. No usaba discursos largos ni sermones, sino el mismo método que Kenji había empleado con él, les mostraba cómo escuchar el mundo, cómo encontrar respuestas en el viento, las hojas y el silencio. Su vida se convirtió en un reflejo de las montañas que lo habían transformado, quieta, fuerte, y llena de sabiduría. Un día, mientras meditaba bajo un árbol, un niño se acercó y le preguntó: Maestro, ¿cómo puedo escuchar el silencio? Daisuke sonrió, y en lugar de responder con palabras, señaló el cielo. El niño se quedó en silencio, escuchando el susurro del viento y el canto de los pájaros. Y así, el ciclo continuó. El jardín de los 1000 colores. En un pequeño valle rodeado de montañas, existía un lugar llamado Hanamura, conocido como el pueblo de las flores. Durante generaciones, sus habitantes habían cultivado jardines llenos de peonías, lirios, margaritas y flores silvestres que transformaban el paisaje en un lienzo vibrante. Los turistas llegaban de todas partes para maravillarse con la belleza del lugar, pero pocos sabían que detrás de esa perfección se escondía una profunda historia de transformación. El jardín más hermoso del valle pertenecía a Haru, una anciana conocida como la guardiana de las flores. Su jardín no solo era el más grande, sino también el más diverso, con flores que parecían susurrar secretos al viento. Sin embargo, pocos sabían que Haru guardaba un doloroso pasado. El dolor del pasado. Hace muchos años, Haru había perdido a su esposo y a su hija en un trágico accidente. Sumida en la tristeza, había abandonado todo lo que amaba, incluyendo su jardín, que había sido su mayor alegría. Durante meses, las flores marchitaron, y las malas hierbas tomaron el lugar que antes ocupaban los colores. Un día, mientras se sentaba en la ruina de su jardín, una anciana desconocida apareció frente a ella. Vestía ropas sencillas y llevaba un bastón tallado con flores. ¿Por qué has dejado que tu jardín muera?, preguntó la anciana. Porque mi corazón está roto, respondió Haru. La anciana sonrió con ternura y le entregó una pequeña semilla. Planta esta semilla y cuídala. Quizás el jardín tenga algo que enseñarte. La semilla del cambio.
Haru, aunque escéptica, plantó la semilla en un rincón del jardín. Cada día la regaba, pero no ocurría nada. Pasaron semanas, y luego meses, hasta que un pequeño brote verde finalmente emergió. Curiosamente, mientras cuidaba de ese brote, Haru comenzó a notar otras flores en su jardín que aún sobrevivían entre las malas hierbas. Decidió arrancar las hierbas y darles espacio para respirar. Poco a poco, el jardín comenzó a recobrar vida, y con él, algo dentro de Haru empezó a despertar. El lenguaje de las flores. Un día, mientras Haru podaba un rosal, recordó cómo su hija solía hablarle de las flores como si fueran sus amigas. Cada flor tenía un significado, le decía. Las margaritas representaban la inocencia, las peonías simbolizaban la prosperidad, y los lirios, la renovación. Inspirada por estos recuerdos, Haru comenzó a estudiar el lenguaje de las flores. Aprendió que cada planta tenía un mensaje, una lección que ofrecía a quien se tomara el tiempo de escuchar. Una tarde, mientras cuidaba un lirio que había florecido por primera vez en años, Haru sintió que algo cambiaba dentro de ella. Las flores no solo le hablaban de belleza, sino también de resiliencia. A pesar de las tormentas, las raíces permanecían firmes, esperando el momento adecuado para florecer de nuevo. El encuentro con Akio. Un día, un joven llamado Akio llegó al pueblo. Era un artista que buscaba inspiración, pero su espíritu estaba inquieto. Había perdido la fe en su arte y en sí mismo. Al enterarse de la historia de Haru, decidió visitarla. Dicen que tu jardín tiene el poder de sanar, le dijo Akio. Haru lo miró con una sonrisa y le entregó una azada. Entonces empieza a cavar. Akio, aunque sorprendido, obedeció. Pasó días trabajando en el jardín junto a Haru, plantando flores y arrancando malas hierbas. Al principio, pensó que era una tarea inútil, pero con el tiempo, comenzó a sentir algo diferente. El suelo bajo sus manos, el aroma de las flores, el canto de los pájaros, todo parecía conectarlo con algo más grande que él mismo. Un día, mientras plantaba un girasol, Haru le dijo: el girasol siempre busca la luz, incluso en los días más oscuros. Aprende de él. La transformación del jardín. Con el tiempo, el jardín de Haru se convirtió en un espacio aún más vibrante y diverso que antes. Personas de todo el valle comenzaron a visitarlo, no solo por su belleza, sino por la calma que transmitía. Akio, inspirado por su tiempo en el jardín, comenzó a pintar de nuevo. Sus obras, llenas de colores vivos y formas inspiradas en las flores, ganaron reconocimiento en todo el país. Pero para él, lo más importante no era el éxito, sino la conexión que había redescubierto con su arte y con la vida misma. El legado de Haru. A medida que pasaban los años, Haru se dio cuenta de que su jardín era mucho más que un lugar de flores, era un espacio de transformación. Personas de todas partes llegaban con corazones rotos, buscando respuestas. Haru no les ofrecía palabras, sino semillas, herramientas y un espacio para trabajar. Las flores son maestras pacientes, decía a quienes venían a verla. Te enseñan que el crecimiento lleva tiempo y que incluso en las estaciones más frías, la vida nunca desaparece por completo. Un día, mientras Akio estaba pintando en el jardín, Haru se acercó y le entregó una semilla. Es tu turno de continuar el legado, le dijo. Akio plantó la semilla, y juntos observaron cómo un nuevo brote emergía del suelo, prometiendo un futuro lleno de posibilidades. El mensaje del jardín. El jardín de Haru se convirtió en un símbolo de esperanza, no solo para el pueblo de Hanamura, sino para todos los que lo visitaban. Las flores, con sus colores y fragancias, seguían susurrando secretos al viento, recordando a todos que, al igual que las flores, los corazones rotos también pueden florecer de nuevo. El jardín de los 1000 colores. En un pequeño valle rodeado de montañas, existía un lugar llamado Hanamura, conocido como el pueblo de las flores. Durante generaciones, sus habitantes habían cultivado jardines llenos de peonías, lirios,
margaritas y flores silvestres que transformaban el paisaje en un lienzo vibrante. Los turistas llegaban de todas partes para maravillarse con la belleza del lugar, pero pocos sabían que detrás de esa perfección se escondía una profunda historia de transformación. El jardín más hermoso del valle pertenecía a Haru, una anciana conocida como la guardiana de las flores. Su jardín no solo era el más grande, sino también el más diverso, con flores que parecían susurrar secretos al viento. Sin embargo, pocos sabían que Haru guardaba un doloroso pasado. El dolor del pasado. Hace muchos años, Haru había perdido a su esposo y a su hija en un trágico accidente. Sumida en la tristeza, había abandonado todo lo que amaba, incluyendo su jardín, que había sido su mayor alegría. Durante meses, las flores marchitaron, y las malas hierbas tomaron el lugar que antes ocupaban los colores. Un día, mientras se sentaba en la ruina de su jardín, una anciana desconocida apareció frente a ella. Vestía ropas sencillas y llevaba un bastón tallado con flores. ¿Por qué has dejado que tu jardín muera?, preguntó la anciana. Porque mi corazón está roto, respondió Haru. La anciana sonrió con ternura y le entregó una pequeña semilla. Planta esta semilla y cuídala. Quizás el jardín tenga algo que enseñarte. La semilla del cambio. Haru, aunque escéptica, plantó la semilla en un rincón del jardín. Cada día la regaba, pero no ocurría nada. Pasaron semanas, y luego meses, hasta que un pequeño brote verde finalmente emergió. Curiosamente, mientras cuidaba de ese brote, Haru comenzó a notar otras flores en su jardín que aún sobrevivían entre las malas hierbas. Decidió arrancar las hierbas y darles espacio para respirar. Poco a poco, el jardín comenzó a recobrar vida, y con él, algo dentro de Haru empezó a despertar. El lenguaje de las flores. Un día, mientras Haru podaba un rosal, recordó cómo su hija solía hablarle de las flores como si fueran sus amigas. Cada flor tenía un significado, le decía. Las margaritas representaban la inocencia, las peonías simbolizaban la prosperidad, y los lirios, la renovación. Inspirada por estos recuerdos, Haru comenzó a estudiar el lenguaje de las flores. Aprendió que cada planta tenía un mensaje, una lección que ofrecía a quien se tomara el tiempo de escuchar. Una tarde, mientras cuidaba un lirio que había florecido por primera vez en años, Haru sintió que algo cambiaba dentro de ella. Las flores no solo le hablaban de belleza, sino también de resiliencia. A pesar de las tormentas, las raíces permanecían firmes, esperando el momento adecuado para florecer de nuevo. El encuentro con Akio. Un día, un joven llamado Akio llegó al pueblo. Era un artista que buscaba inspiración, pero su espíritu estaba inquieto. Había perdido la fe en su arte y en sí mismo. Al enterarse de la historia de Haru, decidió visitarla. Dicen que tu jardín tiene el poder de sanar, le dijo Akio. Haru lo miró con una sonrisa y le entregó una azada. Entonces empieza a cavar. Akio, aunque sorprendido, obedeció. Pasó días trabajando en el jardín junto a Haru, plantando flores y arrancando malas hierbas. Al principio, pensó que era una tarea inútil, pero con el tiempo, comenzó a sentir algo diferente. El suelo bajo sus manos, el aroma de las flores, el canto de los pájaros, todo parecía conectarlo con algo más grande que él mismo. Un día, mientras plantaba un girasol, Haru le dijo: el girasol siempre busca la luz, incluso en los días más oscuros. Aprende de él. La transformación del jardín. Con el tiempo, el jardín de Haru se convirtió en un espacio aún más vibrante y diverso que antes. Personas de todo el valle comenzaron a visitarlo, no solo por su belleza, sino por la calma que transmitía. Akio, inspirado por su tiempo en el jardín, comenzó a pintar de nuevo. Sus obras, llenas de colores vivos y formas inspiradas en las flores, ganaron reconocimiento en todo el país. Pero para él, lo más importante no era el éxito, sino la conexión que había redescubierto con su arte y con la vida misma. El legado de Haru.
A medida que pasaban los años, Haru se dio cuenta de que su jardín era mucho más que un lugar de flores, era un espacio de transformación. Personas de todas partes llegaban con corazones rotos, buscando respuestas. Haru no les ofrecía palabras, sino semillas, herramientas y un espacio para trabajar. Las flores son maestras pacientes, decía a quienes venían a verla. Te enseñan que el crecimiento lleva tiempo y que incluso en las estaciones más frías, la vida nunca desaparece por completo. Un día, mientras Akio estaba pintando en el jardín, Haru se acercó y le entregó una semilla. «Es tu turno de continuar el legado», le dijo. Akio plantó la semilla, y juntos observaron cómo un nuevo brote emergía del suelo, prometiendo un futuro lleno de posibilidades. El mensaje del jardín. El jardín de Haru se convirtió en un símbolo de esperanza, no solo para el pueblo de Hanamura, sino para todos los que lo visitaban. Las flores, con sus colores y fragancias, seguían susurrando secretos al viento, recordando a todos que, al igual que las flores, los corazones rotos también pueden florecer de nuevo. El río de los años. En el corazón de un valle apartado, fluyendo como una arteria de vida, se encontraba el río Nagare, cuyo nombre significaba flujo en la lengua antigua. Los habitantes del valle decían que Nagare no era solo agua en movimiento, sino un símbolo del tiempo mismo. Sus corrientes reflejaban las estaciones, los ciclos de la vida y el cambio perpetuo. En este valle se alzaba un pequeño templo llamado Tokin, conocido como el Templo del Tiempo. Sus muros de piedra habían sido testigos de generaciones de monjes, viajeros y buscadores que llegaban con preguntas sobre el paso de los días y la inevitabilidad de los cambios. La llegada de Hiroshi. Un día, un anciano llamado Hiroshi llegó al templo. Su andar era lento, y sus ojos reflejaban la carga de muchas décadas. Había sido carpintero en su juventud, luego esposo, padre y abuelo. Ahora, viudo y solo, sentía que los años lo habían desgastado, como el río erosiona las rocas. Al llegar, fue recibido por el maestro Renji, un monje de mediana edad cuya calma parecía emanar del suelo mismo. «Maestro Renji», dijo Hiroshi inclinándose con dificultad, «he venido buscando respuestas. El tiempo me ha robado todo lo que amaba, y temo que pronto me arrebatará a mí también». Renji asintió con una leve sonrisa. «El tiempo no roba, Hiroshi. Solo transforma. Quédate con nosotros y aprende a caminar con él, no contra él». La roca y el río. Renji llevó a Hiroshi a la orilla del Nagare. Allí, se sentaron en silencio mientras el agua fluía sin cesar. Tras un rato, Renji habló. «Mira esta roca, Hiroshi. Lleva aquí cientos de años, y el río la ha moldeado, suavizado sus aristas. Pero la roca no lucha contra el agua, simplemente permite que el tiempo haga su trabajo». Hiroshi observó la roca, sus bordes redondeados y su superficie lisa. Pensó en su propia vida, en cómo los años habían transformado su cuerpo y su alma. Por primera vez, consideró que tal vez no había perdido algo, sino cambiado. La sombría de los cerezos. En primavera, Renji llevó a Hiroshi a un bosquecillo de cerezos en flor. Bajo las ramas cargadas de pétalos rosados, el anciano se maravilla ante la belleza efímera del paisaje. «Estos árboles florecen cada año», dijo Renji, «pero sus flores nunca son las mismas. El tiempo no destruye, crea algo nuevo en cada ciclo. Nuestra tarea es aprender a ver la belleza en el cambio». Hiroshi tocó una flor que caía, sintiendo su suavidad antes de que el viento se la llevara. Comprendió que la fugacidad no disminuía la belleza, sino que la hacía más valiosa. El reloj de arena. Un día, Renji colocó un reloj de arena frente a Hiroshi y le pidió que lo observara mientras la arena caía lentamente. «Cada grano que cae representa un momento de tu vida», explicó Renji. «No puedes detenerlo, pero puedes decidir cómo vivir cada instante que te queda». Hiroshi pasó horas mirando el reloj, reflexionando sobre cómo había gastado su tiempo. Pensó en los momentos felices con su familia,
en los errores que había cometido y en los días que había dado por sentado. Sintió una mezcla de arrepentimiento y gratitud. La creación de un puente. Renji asignó a Hiroshi una tarea: construir un pequeño puente de madera que cruzara una parte angosta del río. Aunque sus manos eran menos firmes que en su juventud, Hiroshi aceptó el reto. Día tras día, trabajó con paciencia, moldeando la madera y ensamblándola. Durante el proceso, reflexionó sobre su oficio de carpintero y cómo había cambiado con los años. Cuando terminó, el puente no solo unía las dos orillas, sino también partes de sí mismo que creía perdidas. Renji cruzó el puente con una sonrisa. El puente no solo conecta lugares, Hiroshi. También conecta tiempos, el pasado, el presente y el futuro. El adiós de Hiroshi. Tras un año en el templo, Hiroshi decidió regresar al pueblo donde había nacido. Antes de partir, Renji le entregó un pequeño frasco con agua del río Nagare. «Lleva esto contigo», dijo el maestro. «No para recordar el río, sino para recordar que el tiempo fluye en ti». Hiroshi partió, no como un hombre derrotado por el tiempo, sino como alguien que había aprendido a abrazarlo. En su pueblo, compartió las lecciones del templo, ayudando a otros a ver el paso del tiempo no como un enemigo, sino como un maestro. El legado de Tokin. Los años pasaron, pero el templo Tokin continuó siendo un lugar donde las personas iban a reflexionar sobre el tiempo. El puente de Hiroshi permanecía firme, cruzado por monjes y viajeros que veían en él un símbolo de conexión. En las noches tranquilas, el sonido del río Nagare seguía recordando a todos que el tiempo, como el agua, no puede ser detenido ni controlado. Pero en su fluir, llevaba la promesa de transformación y renovación para quienes se atrevieran a escucharlo. El sendero del agua, un viaje de transformación. En un pequeño pueblo rodeado por montañas, vivía Ryota, un joven herrero conocido por su fuerza física y su temperamento impetuoso. Su trabajo, que consistía en forjar herramientas y armas, era admirado por su calidad, pero su personalidad lo alejaba de los demás. Ryota siempre había creído que enfrentar los desafíos significaba pelear contra ellos, resistir con toda su fuerza y nunca ceder. Un día, una severa tormenta azotó el pueblo. Los campos quedaron inundados, los caminos se volvieron intransitables, y una enorme roca rodó montaña abajo, bloqueando el río que abastecía de agua a la comunidad. Sin el flujo constante del río, los cultivos y los animales pronto estarían en peligro. La gente del pueblo intentó mover la roca, pero era demasiado pesada. Ryota, con su fuerza, también lo intentó, pero sus esfuerzos fueron en vano. Frustrado y avergonzado, decidió buscar ayuda en el templo Zen que se encontraba en las montañas. El encuentro con el maestro. El templo, rodeado de bambúes que se mecían suavemente con el viento, era un remanso de paz. Allí vivía el maestro Kaito, un anciano conocido por su calma y sabiduría. Ryota explicó su situación y le pidió al maestro que lo ayudara a encontrar la manera de mover la roca. Kaito lo escuchó atentamente y luego, en lugar de responder, señaló un pequeño arroyo que fluía cerca del templo. «Mira el agua, Ryota». «¿Qué ves?», preguntó Kaito. Ryota frunció el ceño, confundido. «Solo veo un arroyo». «¿Qué tiene que ver eso con la roca?». Kaito sonrió con paciencia. «El agua no pelea con las rocas, las rodea, las suaviza, las transforma con el tiempo. Aprende del agua, y quizás encuentres tu respuesta». La primera lección, adaptabilidad. Ryota decidió quedarse en el templo para aprender. Cada día, Kaito lo llevaba a diferentes lugares del bosque, mostrándole cómo el agua encontraba su camino, sin importar los obstáculos. Ryota observó cómo un arroyo se dividía en pequeños canales para rodear una roca, cómo un río erosionaba lentamente las piedras de su cauce, y cómo la lluvia alimentaba la tierra, sin fuerza ni prisa. «El agua nunca se detiene, Ryota», dijo Kaito un día. «Su poder está en su capacidad de adaptarse. Tú intentas enfrentar la roca con fuerza,
pero quizás lo que necesitas es encontrar otra manera. Rayota empezó a aplicar esta lección en su vida diaria. En lugar de reaccionar con ira cuando algo no salía como esperaba, intentaba encontrar una solución diferente. Poco a poco, su temperamento comenzó a calmarse, y descubrió que ser flexible no era lo mismo que ser débil. La segunda lección, paciencia. Un día, mientras Rayota ayudaba en los jardines del templo, Kaito le entregó una semilla de bambú. Plántala y cuídala, le indicó. Pero ten en cuenta que el bambú tiene su propio ritmo. Rayota siguió las instrucciones del maestro, pero después de semanas de regar la tierra, no veía ningún cambio. Frustrado, fue a buscar a Kaito. La semilla no crece. Tal vez esté defectuosa. Kaito rió suavemente. El bambú pasa mucho tiempo creciendo bajo la tierra antes de que puedas verlo. Está echando raíces fuertes para sostener su altura. Ten paciencia, Rayota. Rayota continuó cuidando la planta, y meses después, finalmente vio un pequeño brote salir de la tierra. Comprendió que, al igual que el bambú, los cambios importantes requieren tiempo y preparación. La tercera lección, resiliencia. Una noche, una tormenta feroz sacudió el valle. Rayota se despertó con el sonido del viento y salió al bosque para comprobar los daños. Vio árboles grandes arrancados de raíz, pero el bambú permanecía intacto, inclinándose con el viento pero sin romperse. El bambú es fuerte porque es flexible, dijo Kaito al día siguiente. Se adapta a la tormenta en lugar de resistirla. Tú también puedes ser como el bambú, Rayota. Esta lección se quedó profundamente grabada en Rayota. Aprendió que la verdadera fuerza no siempre consistía en resistir, sino en saber ceder cuando era necesario. El regreso al pueblo. Con las enseñanzas de Kaito en su corazón, Rayota regresó a su pueblo. Esta vez, no intentó mover la roca con fuerza. En cambio, construyó un canal alrededor de ella para que el agua pudiera seguir fluyendo. La gente del pueblo lo ayudó, y juntos lograron restaurar el curso del río. Rayota también empezó a compartir lo que había aprendido en el templo. Enseñó a los demás a ser como el agua, a adaptarse a los desafíos, a ser pacientes como el bambú y a encontrar fuerza en la resiliencia. Con el tiempo, Rayota dejó de ser conocido solo por su fuerza física. Ahora, era admirado por su sabiduría y su capacidad de guiar a otros en tiempos difíciles. En el templo, Kaito, al enterarse del éxito de su antiguo aprendiz, simplemente sonrió y dijo: el agua encontró su camino. El silencio de las cumbres. En las alturas donde el mundo parece detenerse, se alzaba una cordillera nevada llamada Tsumetai, cuyo nombre significaba frío en la lengua antigua. Estas montañas eran conocidas no solo por su imponente belleza, sino también por su misterio. Muchos hablaban de un templo escondido entre las cumbres, un lugar donde los monjes vivían en comunión con la nieve y el viento. Este templo, llamado Fuyuzan, era un refugio para quienes buscaban respuestas en el silencio. La llegada de Akio. Una mañana invernal, un viajero llamado Akio llegó al pie de Tsumetai. Era un hombre joven, cargado con el peso invisible de una vida llena de decepciones. Había sido un comerciante exitoso, pero su riqueza no había llenado el vacío en su corazón. La muerte de su madre, su único lazo familiar, lo dejó a la deriva. Había escuchado historias sobre Fuyuzan y sus sabios, y decidió emprender el arduo camino hacia el templo. El ascenso era difícil. La nieve cubría los senderos, y el frío calaba hasta los huesos. Pero Akio, impulsado por una determinación desesperada, continuó avanzando. Tras varios días, llegó a un claro donde un monje anciano lo esperaba. Su túnica gris se confundía con el paisaje nevado, y su rostro irradiaba una calma profunda. «Soy el maestro Daisetsu», dijo el monje. «Si has llegado hasta aquí, el templo te recibirá. Pero debes saber que no encontrarás respuestas, solo preguntas». Akio, agotado pero firme, respondió:
Las preguntas son todo lo que me queda, maestro. El primer desafío, la escucha del viento. En el templo, Akio descubrió una vida simple pero rigurosa. Los monjes practicaban la meditación, el trabajo manual y la contemplación de la naturaleza. Daisetsu le asignó su primera tarea, sentarse en un risco y escuchar el viento. El viento es un maestro paciente, dijo Daisetsu. No habla, pero lo dice todo. Si escuchas con atención, tal vez oigas lo que necesitas. Al principio, Akio no entendía. El viento era solo ruido para él, un murmullo constante y caótico. Pero, con el tiempo, comenzó a notar matices, el susurro de las ramas de los árboles, el crujido de la nieve al moverse, y un ritmo oculto que conectaba todo. En ese silencio resonante, Akio empezó a sentir una calma que no había experimentado antes. El segundo desafío, el camino del agua congelada. Un día, Daisetsu llevó a Akio a un pequeño lago congelado cerca del templo. El agua, atrapada bajo el hielo, brillaba con un azul profundo. La vida es como este lago, dijo el maestro. En la superficie, todo parece inmóvil, pero debajo, hay movimiento. Camina sobre el hielo y siente lo que hay debajo. Akio dudó. El hielo se veía delgado en algunos lugares, y el miedo lo paralizaba. Sin embargo, con pasos cautelosos, comenzó a cruzar. Sentía el crujido bajo sus pies y el frío que emanaba del hielo. Cada paso era una lección sobre confianza y equilibrio. Al llegar al otro lado, Akio comprendió que su miedo no estaba en el hielo, sino en él mismo. El tercer desafío, la escalada a la cumbre. Tras meses en el templo, Daisetsu le propuso a Akio su prueba final, alcanzar la cima más alta de Tsumetai. Con provisiones mínimas y solo su voluntad como guía, Akio inició el ascenso. El viento era feroz, y la nieve cegadora. Durante el trayecto, enfrentó muchas dificultades. Una tormenta lo obligó a refugiarse bajo una roca durante días, y el hambre le recordó la fragilidad de su cuerpo. Sin embargo, también descubrió la fortaleza de su espíritu. Cuando finalmente alcanzó la cumbre, el paisaje que se extendía ante él era indescriptible. Las nubes parecían tocar la tierra, y el sol brillaba sobre las cumbres como un faro celestial. Akio se sentó en la nieve, cerró los ojos y respiró profundamente. En ese instante, comprendió que las respuestas que buscaba no estaban en el templo, ni en las palabras de Daisetsu, sino en el viaje mismo. El regreso. Cuando Akio regresó al templo, Daisetsu lo recibió con una sonrisa. ¿Encontraste lo que buscabas?, preguntó el maestro. No encontré nada, respondió Akio. Pero ahora entiendo que no necesitaba encontrar nada. Solo necesitaba recordar cómo estar presente. Daisetsu asintió, satisfecho. Entonces, el templo ha cumplido su propósito. Akio decidió quedarse en Fuyuzan, no como un buscador, sino como un aprendiz del silencio. Con el tiempo, se convirtió en un maestro para otros viajeros que llegaban a Tsumetai, compartiendo las lecciones que el viento, el hielo y la montaña le habían enseñado. El legado del silencio. Los años pasaron, y Fuyuzan continuó siendo un lugar de refugio y transformación. Los monjes, inspirados por las enseñanzas de Daisetsu y Akio, vivieron en armonía con las montañas, cuidando su entorno y practicando el arte de la contemplación. En las noches claras, cuando la luna iluminaba las cumbres nevadas, el viento susurraba historias de los viajeros que habían encontrado paz en Tsumetai. Y en esos susurros, las montañas seguían hablando, recordando a todos que el verdadero viaje no es hacia un lugar, sino hacia uno mismo. El silencio de las montañas. En un recóndito rincón de los Himalayas, donde las nubes acariciaban las cimas y los ríos cantaban al unísono con el viento, existía un monasterio llamado la Morada del Silencio. Este lugar, escondido entre las montañas, era conocido por ser el hogar de los monjes más sabios y serenos del mundo. La gente de los valles cercanos contaba que quienes ascendían hasta el monasterio regresaban transformados,
como si las montañas les hubieran susurrado sus secretos. Un joven llamado Tenzin vivía en un pequeño pueblo al pie de las montañas. Soñador e inquieto, pasaba las noches contemplando las estrellas y las mañanas observando la majestuosidad de las cumbres. Tenzin sentía que las montañas lo llamaban, como si escondieran una verdad que solo él podía descubrir. Decidió que emprendería el ascenso hasta la morada del silencio para buscar respuestas. El camino era arduo. Durante los primeros días, Tenzin enfrentó lluvias torrenciales y senderos cubiertos de niebla. Pero mientras más ascendía, más se daba cuenta de que la verdadera prueba no era física, sino mental. En los momentos de mayor cansancio, su mente lo llenaba de dudas: ¿por qué haces esto? ¿Qué esperas encontrar? Sin embargo, cada vez que esas preguntas surgían, una suave brisa bajaba desde las cimas, y Tenzin sentía renovadas sus fuerzas. En una de esas noches, mientras acampaba bajo un cielo estrellado, Tenzin conoció a un anciano pastor llamado Dorje. Este, con su rebaño de cabras, viajaba entre los valles y las cumbres desde que tenía memoria. Dorje compartió con Tenzin una sopa caliente y le contó historias sobre las montañas. Las montañas son espejos, dijo Dorje. No te muestran lo que quieres ver, sino lo que necesitas entender. Estas palabras resonaron profundamente en el joven. Finalmente, tras semanas de ascenso, Tenzin llegó a las puertas del monasterio. Fue recibido por el maestro Kenpo, un anciano cuya presencia irradiaba paz. Sin pronunciar palabra, Kenpo guió a Tenzin hacia un jardín interior donde un único pino crecía entre las rocas. Este es el árbol del silencio, dijo el maestro. Si deseas respuestas, siéntate junto a él y escucha. Tenzin pasó días en meditación bajo el árbol, pero no escuchó nada. La frustración empezó a invadirlo. Finalmente, decidió hablar con Kenpo. Maestro, he venido desde lejos buscando respuestas, pero solo encuentro silencio. ¿Es este un engaño? Kenpo sonrió. El silencio no es la ausencia de sonido, joven Tenzin. Es el espacio donde todas las respuestas residen. Escucha de nuevo, pero esta vez no busques. Con esas palabras, algo cambió en Tenzin. Regresó al pino, y en lugar de esperar algo, simplemente se permitió ser parte del momento. Comenzó a notar pequeños detalles: el murmullo del viento entre las ramas, el susurro de los insectos, el ritmo de su propia respiración. En ese silencio vibrante, descubrió una verdad simple pero profunda: la montaña no habla con palabras, sino con presencia. Una mañana, mientras meditaba, Tenzin observó una pequeña hormiga que subía por el tronco del pino. La hormiga enfrentaba un obstáculo tras otro, pero nunca se detenía. Ese simple acto de perseverancia lo llenó de comprensión. Así como la hormiga sigue su camino, yo también debo caminar el mío, sin buscar respuestas inmediatas, confiando en el proceso, pensó. Cuando Tenzin finalmente se levantó, Kenpo lo esperaba. ¿Encontraste lo que buscabas?, preguntó. No encontré respuestas, respondió Tenzin. Pero encontré paz. Y creo que eso es suficiente. El maestro asintió. Ahora entiendes. Las montañas no guardan secretos. Simplemente nos recuerdan lo que siempre hemos sabido. Tenzin permaneció en el monasterio varias semanas más, aprendiendo de los monjes y ayudando en las tareas cotidianas. Aprendió a cocinar con ingredientes sencillos, a cuidar del jardín y a observar los ciclos de la naturaleza. Cada tarea, por mundana que pareciera, se convirtió en una oportunidad para practicar la presencia y el agradecimiento. Un día, Kenpo lo llamó a su lado. Tenzin, has aprendido mucho aquí, pero el verdadero aprendizaje comienza cuando regresas al mundo. Ve a tu pueblo y comparte lo que has descubierto. Recuerda, el silencio de las montañas vive también en el corazón humano. Tenzin regresó a su pueblo con el corazón liviano y una nueva claridad. No necesitaba buscar más, porque había aprendido que las respuestas están en cada paso del camino, si uno tiene el valor de escuchar el silencio. Y así,
el joven se convirtió en un puente entre las montañas y la gente, compartiendo la sabiduría que las cumbres le habían enseñado. Con el tiempo, Tenzin comenzó a enseñar a los niños del pueblo sobre la importancia de la naturaleza y el valor del silencio. Organizaba pequeñas excursiones hacia las colinas cercanas, donde les mostraba cómo escuchar el canto del viento y el murmullo de los ríos. Para muchos, esas caminatas se convirtieron en momentos de descubrimiento personal y transformación. Las montañas, imponentes y eternas, seguían allí, guardando el mismo silencio que había cambiado la vida de Tenzin. Y así, el eco de esa sabiduría continuó expandiéndose, como un río que fluye hacia el infinito. El susurro del mar. En un rincón olvidado del mundo, donde las olas acariciaban la tierra con suavidad infinita y el cielo se fundía con el horizonte, existía un pequeño pueblo costero llamado Kaisei. Rodeado de vastas extensiones de arena blanca y acantilados majestuosos, Kaisei era conocido por dos cosas: su faro eterno que iluminaba las noches más oscuras y un monasterio construido sobre una colina cercana, donde los monjes vivían en armonía con el sonido del mar. El monasterio, llamado Ryo-Shin, era un refugio para quienes buscaban respuestas, consuelo o simplemente un lugar para escuchar la voz del océano. Allí vivía el maestro Haru, un monje de edad avanzada que dedicó su vida a comprender los secretos que el mar susurraba al mundo. Los habitantes del pueblo decían que Haru podía escuchar historias en el rugido de las olas y que su sabiduría fluía como la marea, constante y paciente. La llegada de Takeshi. Una mañana, un joven llamado Takeshi llegó al monasterio. Su piel estaba curtida por el sol, y su mirada, aunque resuelta, ocultaba un profundo vacío. Había sido pescador durante gran parte de su vida, pero una tragedia reciente lo había llevado a abandonar el mar. Maestro Haru, dijo Takeshi, inclinándose profundamente, el mar ha tomado todo lo que amaba. Mi familia, mi barco, mi fe. Todo se lo llevó. He venido buscando algo que ni siquiera sé cómo describir. Haru lo miró con calma, su rostro tan sereno como las aguas en un día sin viento. El mar no toma ni da, joven Takeshi. Solo refleja lo que somos. Quédate aquí un tiempo y escucha con el corazón. Quizás encuentres lo que buscas. Takeshi decidió quedarse, aunque no entendía del todo las palabras del maestro. El primer contacto con el mar. Cada mañana, Haru llevaba a Takeshi a la orilla del mar. Allí se sentaban en silencio, observando las olas romper contra las rocas. Al principio, Takeshi se sentía incómodo con el silencio. Los recuerdos de su pérdida lo asaltaban, y el sonido del mar parecía amplificar su dolor. Un día, mientras las olas lamían la arena a sus pies, Takeshi estalló. ¿Cómo puedes encontrar paz aquí, maestro? Este mar solo me recuerda lo que he perdido. Haru lo observó con una leve sonrisa. El mar es como un espejo, Takeshi. No puedes culparlo por reflejar lo que llevas dentro. Si ves tormenta, quizás sea porque una tormenta vive en ti. Lecciones de las mareas. Durante las semanas siguientes, Haru comenzó a enseñarle a Takeshi las lecciones del mar. 1. La marea siempre vuelve. Un día, mientras caminaban por la playa durante la bajamar, Haru señaló las rocas expuestas. ¿Ves estas rocas? Durante la pleamar, están sumergidas, invisibles. Pero ahora, con la bajamar, quedan al descubierto. Así es la vida. Las cosas que amamos a veces parecen desaparecer, pero como la marea, siempre vuelven de alguna forma. Takeshi observó las olas que regresaban lentamente, llenando los huecos entre las rocas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza. 2. La tormenta pasa. En otra ocasión, una fuerte tormenta azotó la costa. Los vientos rugían, y las olas se alzaban como gigantes. Haru y Takeshi observaron desde el monasterio cómo el mar se agitaba. El mar parece imparable ahora, ¿verdad? Dijo Haru. Takeshi asintió, impresionado por la fuerza de la naturaleza. Pero observa,
Takeshi. La tormenta siempre pasa, y el mar vuelve a la calma. Así es con nuestras emociones. No importa cuán intensas sean, nunca son eternas. El viaje del pescador. Un día, Haru le pidió a Takeshi que construyera un pequeño bote con madera flotante que encontraran en la playa. Takeshi aceptó, aunque no entendía el propósito de la tarea. Durante semanas, trabajó con paciencia, moldeando las tablas y asegurando los remos. Cuando el bote estuvo listo, Haru lo llevó a la orilla. Hoy navegarás solo, Takeshi. No lejos, solo lo suficiente para estar en silencio con el mar. Takeshi remó hacia aguas tranquilas. Por primera vez desde su tragedia, se permitió escuchar el sonido del océano sin resistencia. Las olas golpeaban suavemente el casco del bote, y el viento susurraba palabras que no podía comprender pero que lo llenaban de una extraña paz. De repente, un grupo de delfines emergió cerca de él, jugando y saltando. Takeshi se rió, algo que no había hecho en mucho tiempo. En ese momento, entendió lo que Haru había querido decir: el mar no era un enemigo, sino un compañero en su viaje. El jardín de la orilla. Inspirado por su tiempo en el monasterio, Takeshi decidió crear algo nuevo en la playa, un jardín de rocas y conchas marinas. Pasó semanas recolectando materiales, seleccionando cuidadosamente cada piedra y cada concha. Diseñó el jardín para que las olas lo alcanzaran durante la marea alta, llevándose algunas piezas y dejando otras. Cuando terminó, Haru lo contempló con admiración. Tu jardín es un reflejo del mar, y también de ti. Siempre cambiante, pero siempre hermoso. El jardín se convirtió en un lugar de meditación para los monjes y los habitantes del pueblo. Cada persona que lo visitaba encontraba algo único en su diseño. La partida de Takeshi. Después de un año, Takeshi decidió regresar al mar, esta vez como pescador. Pero no era el mismo joven atormentado que había llegado al monasterio. Ahora veía al mar como un maestro, no como un enemigo. En su despedida, Haru le entregó un pequeño frasco lleno de arena de la playa. Llévalo contigo, Takeshi. No para recordarte este lugar, sino para recordarte a ti mismo. Con lágrimas en los ojos, Takeshi se inclinó profundamente ante su maestro y partió. El legado del mar. Los años pasaron, pero el jardín de Takeshi permaneció. Cada ola que lo tocaba lo transformaba, añadiendo nuevas piezas y llevándose otras. Era un recordatorio constante de que el cambio no es algo que debamos temer, sino aceptar. En las noches tranquilas, los monjes se reunían en el jardín para escuchar el sonido del mar. Y en el susurro de las olas, escuchaban no solo la voz del océano, sino también la voz de sus propios corazones. El cauce del bambú, una historia de superación. En una pequeña aldea rodeada por un espeso bosque de bambú y un río cristalino que serpenteaba entre las montañas, vivía Aiko, un joven artesano conocido por su habilidad para tallar figuras de madera y bambú. Aunque su trabajo era admirado por todos, Aiko sentía un peso en su corazón. Había perdido a su madre siendo niño, y desde entonces, la sensación de abandono y tristeza lo acompañaba como una sombra. Cada mañana, Aiko salía al bosque y al río, buscando inspiración en la naturaleza. Se sentía particularmente fascinado por el bambú, una planta que, aunque flexible, era lo suficientemente fuerte como para resistir tormentas. Sin embargo, en su interior, no lograba hallar la misma fortaleza que admiraba en aquellas cañas verdes. Un día, mientras trabajaba junto al río, un anciano monje llamado Ry llegó a la aldea. El monje había oído hablar de Aiko y quiso ver sus obras. Al observar una figura tallada de un joven inclinado bajo el peso de una roca, Ry le preguntó: ¿por qué cargas una roca que nadie te ha pedido llevar? La pregunta desconcertó a Aiko, pero no supo responder. Sin decir más, el monje continuó su camino, dejando al joven sumido en reflexiones. La lección del río. Esa noche, Aiko no pudo dormir. La pregunta del monje resonaba en su mente.
Al amanecer, decidió buscar al anciano para obtener respuestas. Lo encontró junto al río, observando cómo el agua fluía entre las rocas. Maestro RY, ¿qué quiso decir con lo de la roca? El monje sonrió y señaló el río. Observa el agua. No lucha contra las rocas ni se detiene ante ellas. Simplemente fluye, encontrando su camino. En cambio, tú te has convertido en una roca para ti mismo, inmóvil y atrapado en tus propios pensamientos. Aiko se sentó junto al monje, observando el río en silencio. Comprendió que, al igual que el agua, necesitaba aprender a dejar ir el peso que llevaba dentro. Sin embargo, no sabía cómo hacerlo. El desafío del bambú. Al día siguiente, RY llevó a Aiko al corazón del bosque de bambú. Se detuvo ante una caña alta y le dijo: el bambú no crece de inmediato. Durante sus primeros años, sus raíces se expanden bajo tierra, invisibles. Solo después de ese tiempo comienza a elevarse hacia el cielo. Su fuerza no está en su rapidez, sino en su paciencia y preparación. El monje entregó a Aiko una pequeña planta de bambú y le dio una tarea. Cuida de esta planta y observa su crecimiento. Cada día que pases con ella, también estarás cuidando de tus propias raíces. Aiko aceptó el desafío. Durante meses, cuidó del bambú, regándolo y protegiéndolo del viento. Al principio, sintió frustración, ya que la planta apenas mostraba signos de crecimiento. Pero con el tiempo, aprendió a apreciar el proceso y a encontrar calma en la rutina. La tormenta. Un año después, una gran tormenta azotó la aldea. Los vientos arrancaron árboles de raíz y destruyeron varias casas. Sin embargo, cuando Aiko regresó al bosque, se sorprendió al ver que el bambú que había cuidado permanecía en pie, doblándose pero sin romperse. En ese momento, comprendió la lección: la verdadera fortaleza no está en resistir sin ceder, sino en adaptarse sin perder la esencia. Inspirado por esta realización, Aiko talló una nueva obra, una figura de bambú que se inclinaba graciosamente bajo el viento, pero que nunca se rompía. Al mostrarla al monje, RY asintió con aprobación. Has aprendido la lección del bambú, Aiko. Ahora estás listo para fluir como el río y crecer como esta planta. El viaje interior. Con el tiempo, Aiko aplicó estas lecciones a su vida diaria. Comenzó a aceptar sus emociones en lugar de luchar contra ellas. Entendió que el dolor por la pérdida de su madre era parte de su historia, pero no tenía que definirlo. Como el bambú, podía ser flexible frente a las adversidades sin perder su identidad. Aiko también se convirtió en mentor para otros, compartiendo sus experiencias y enseñando la importancia de cuidar las raíces interiores. En sus obras, empezó a incluir elementos de agua y bambú como símbolos de resiliencia y adaptabilidad. La enseñanza final. Años después, cuando RY sintió que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin, llamó a Aiko para una última conversación junto al río. Aiko, lo que has aprendido no solo es para ti, sino para todos los que te rodean. Recuerda que el agua fluye, el bambú se dobla, y la vida sigue su curso. Comparte esta sabiduría con otros y nunca dejes de cultivar tus raíces. Con estas palabras, el monje cerró los ojos y partió en paz, dejando a Aiko con una profunda sensación de gratitud y responsabilidad. El legado de Aiko. En los años siguientes, Aiko creó un jardín en la aldea, donde plantó bambú y construyó pequeños canales que guiaban el agua del río. El lugar se convirtió en un refugio para quienes buscaban consuelo y claridad. Allí, Aiko contaba su historia, recordando a todos que, como el agua y el bambú, cada persona tiene la capacidad de superar las tormentas de la vida y encontrar su propio cauce. Y así, el legado de Aiko vivió en el corazón de su comunidad, como un recordatorio de que la verdadera fortaleza se encuentra en la capacidad de adaptarse, crecer y seguir adelante. Los puentes invisibles. En un rincón apartado de las montañas, donde los pinos susurraban historias al viento y los arroyos cantaban canciones ancestrales,
existía un monasterio llamado Sei. Este refugio espiritual no era conocido por sus riquezas ni por su arquitectura, sino por la paz que irradiaba, atrayendo a viajeros y buscadores de todos los caminos. La llegada de Akio y Haru. Una mañana de primavera, dos jóvenes llamados Akio y Haru llegaron al monasterio. Aunque habían crecido juntos en un pueblo cercano, los años habían distanciado sus caminos. Akio era reservado y serio, mientras que Haru era animado y curioso. Ambos buscaban respuestas, aunque por razones distintas. Akio quería aprender a controlar su temperamento, que había causado problemas en su familia. Haru, por otro lado, buscaba superar una sensación de vacío que lo perseguía a pesar de su jovialidad. El maestro del monasterio, un anciano llamado Sogen, los recibió con una sonrisa serena. El monasterio no da respuestas, dijo, pero puede mostrar cómo encontrarlas. Quédense el tiempo que necesiten. El camino de la paciencia. La primera tarea que Sogen les asignó fue cuidar el jardín zen. Aunque parecía sencillo, pronto se dieron cuenta de que requería gran paciencia. Cada día, debían barrer la grava, eliminar las hojas caídas y asegurarse de que las líneas en la arena fueran perfectas. Al principio, Akio y Haru trabajaban en silencio, cada uno enfocado en su tarea. Pero con el tiempo, comenzaron a hablar. Haru se quejaba de lo repetitivo del trabajo, mientras Akio intentaba explicarle la importancia de la disciplina. Aunque discutían, también empezaban a redescubrir cómo disfrutar de la compañía del otro. Un día, Haru accidentalmente pisó una sección del jardín que Akio acababa de terminar. La rabia de Akio fue inmediata, pero Sogen, que observaba desde la distancia, intervino. El jardín no es solo para los ojos, dijo, también es un reflejo del corazón. Si uno se altera fácilmente, es porque el corazón necesita ser rascado y barrido también. Ese comentario hizo reflexionar a Akio, quien comenzó a trabajar con más calma, mientras que Haru aprendió a ser más cuidadoso. El sendero del bosque. Un día, Sogen llevó a Akio y Haru a un sendero en el bosque. En el camino, les pidió que recolectaran piedras de diferentes tamaños. Ambos obedecieron, aunque no entendían la razón. Cuando regresaron al monasterio, Sogen les dio una bolsa a cada uno y les indicó que pusieran las piedras dentro. Luego, les ordenó llevarlas consigo a todas partes durante una semana. Las bolsas eran pesadas y dificultaban sus tareas diarias. Al final de la semana, Sogen los llamó y les preguntó cómo se sentían. Agotado, admitió Akio. Frustrado, dijo Haru. Sogen asintió. Las piedras representan los resentimientos y malentendidos que llevamos en nuestras relaciones. Mientras más cargamos con ellos, más difícil se vuelve avanzar. La amistad también es aprender a dejar ir. Ese día, Akio y Haru se disculparon por las discusiones pasadas y prometieron ser más comprensivos el uno con el otro. La construcción del puente. La última tarea que Sogen les asignó fue construir un puente de madera sobre un pequeño arroyo cerca del monasterio. Aunque parecía una labor simple, pronto descubrieron que requería trabajo en equipo y mucha paciencia. Haru, con su habilidad para improvisar, sugería soluciones rápidas, mientras que Akio insistía en seguir las instrucciones al pie de la letra. Al principio, sus diferencias causaron tensión, pero gradualmente aprendieron a combinar sus fortalezas. Haru aportó creatividad, mientras que Akio aseguró la precisión. Cuando terminaron, el puente era sólido y hermoso. Sogen los felicitó. Este puente no solo une dos orillas, dijo, también une sus corazones. La amistad verdadera es como un puente, necesita esfuerzo y cuidado para mantenerse firme. La despedida. Tras varios meses en el monasterio, Akio y Haru sintieron que habían aprendido lo necesario para regresar a sus vidas. Antes de partir, Sogen les dio un pequeño paquete envuelto en tela. Dentro había dos pequeñas estatuillas de madera, talladas por él mismo. Estas figuras representan su amistad, dijo.
guárdenlas como recordatorio de los puentes invisibles que han construido aquí. Akio y Haru se inclinaron profundamente en señal de gratitud. Aunque sus caminos los llevarían a lugares diferentes, sabían que siempre estarían conectados por el lazo que habían fortalecido en Sei. El legado de la amistad. Años después, otros viajeros que llegaban al monasterio solían preguntar por el puente cercano. Los monjes contaban la historia de Akio y Haru, dos amigos que aprendieron a construir no solo un puente de madera, sino también un puente de confianza y comprensión. El puente se convirtió en un símbolo de amistad, y muchos caminantes lo cruzaban como una forma de reflexionar sobre sus propias relaciones. En las noches tranquilas, cuando el arroyo susurraba y las estrellas brillaban, el eco de las risas y conversaciones de Akio y Haru parecía llenar el aire, recordando a todos que la amistad, como un puente, es un regalo que une almas y trasciende el tiempo. Los lazos invisibles. En una aldea rodeada de verdes colinas y ríos cristalinos, vivían dos amigos inseparables, Akio y Ren. Desde niños, compartían todo, risas, sueños y los días tranquilos bajo el sol. Akio era un soñador apasionado que creía en grandes metas, mientras que Ren tenía los pies firmemente plantados en la tierra y veía la belleza en las pequeñas cosas. Juntos formaban un equilibrio perfecto. Un día, mientras paseaban por el bosque, encontraron a un anciano sentado junto a un puente de madera que cruzaba un río tranquilo. Su cabello era tan blanco como las nubes, y sus ojos parecían contener siglos de sabiduría. ¿A dónde lleva este puente?, preguntó Akio, curioso. El anciano sonrió con calma. Este puente conecta dos mundos, el que ves y el que está dentro de ti. Si tienes el corazón abierto, descubrirás lo que realmente importa al otro lado. Ren rió suavemente. ¿Y qué podría importar más que estar aquí, disfrutando del presente? El anciano no respondió, pero sus palabras quedaron grabadas en la mente de los dos amigos. La separación. Con los años, la vida los llevó por caminos distintos. Akio, siempre ansioso por aventuras, dejó la aldea para explorar el mundo. Prometió escribir y regresar algún día. Ren, en cambio, permaneció en el pueblo, cuidando de su familia y trabajando en el taller de su padre. Al principio, las cartas de Akio llegaban con regularidad. Describían ciudades bulliciosas, montañas imponentes y mares infinitos. Ren le respondía con relatos de la vida sencilla en la aldea, las cosechas, las fiestas, y los días tranquilos en los que recordaba sus paseos juntos. Pero con el tiempo, las cartas de Akio se hicieron menos frecuentes, y luego cesaron por completo. Ren sentía un vacío en su vida, pero trató de aceptarlo como parte del flujo natural de las cosas. El regreso de Akio. Años más tarde, en un atardecer dorado, Akio regresó al pueblo. Su rostro estaba marcado por la experiencia, y su andar era más lento, pero su sonrisa seguía siendo la misma. Buscó a Ren en el viejo taller, donde lo encontró trabajando con dedicación en una talla de madera. Ren levantó la vista, al reconocer a su amigo, dejó caer las herramientas y lo abrazó con fuerza. «Te fuiste sin mirar atrás», dijo Ren, con una mezcla de reproche y alivio. Akio suspiró. «Pensé que debía buscar algo más allá del horizonte. Pero cuanto más caminaba, más me daba cuenta de que lo que realmente importaba estaba aquí, contigo». El puente roto. Esa noche, Akio y Ren caminaron juntos hacia el bosque, recordando su infancia. Cuando llegaron al lugar donde estaba el puente, lo encontraron derrumbado. Las maderas estaban podridas, y solo quedaban algunos restos flotando en el agua. «Parece que el tiempo lo destruyó», dijo Ren, con tristeza. Akio lo miró con intensidad. Quizás no era un puente físico lo que el anciano quería que encontráramos. Quizás hablaba de los lazos que nos unen. Ren reflexionó sobre esas palabras mientras miraba el río. «Entonces, reconstruyámoslo», dijo finalmente. Construyendo el puente. Durante semanas, los dos amigos trabajaron juntos para reconstruir el puente.
Usaron madera nueva y resistente, y cada clavo que martillaban parecía sellar los recuerdos que habían compartido. Mientras trabajaban, hablaban de sus vidas. Akio relataba las maravillas que había visto, y Ren compartía las lecciones que había aprendido en la tranquilidad de la aldea. Ambos se dieron cuenta de que, aunque sus caminos habían sido diferentes, sus corazones seguían conectados. Cuando el puente estuvo terminado, el anciano apareció nuevamente, como si hubiera estado esperando ese momento. «Bien hecho», dijo, con una sonrisa. «¿Qué significa este puente, maestro?», preguntó Akio. «Es un recordatorio», respondió el anciano, «de que la verdadera amistad no se mide por la cercanía física, sino por los lazos invisibles que construimos con nuestras acciones y palabras». El jardín de la amistad. Inspirados por las palabras del anciano, Akio y Ren decidieron transformar el área alrededor del puente en un jardín. Plantaron flores de colores vibrantes y colocaron bancos donde los viajeros pudieran descansar y reflexionar. El jardín se convirtió en un símbolo de unidad para la aldea. Gente de todas partes venía a cruzar el puente y contemplar el jardín, dejando piedras pintadas con mensajes sobre la importancia de la amistad. Akio y Ren pasaron muchos años juntos, cuidando del jardín y compartiendo su sabiduría con quienes lo visitaban. Y aunque el tiempo inevitablemente los separó físicamente, el puente que habían construido siguió siendo un recordatorio eterno de su amistad. El legado. Mucho después de que Akio y Ren dejaran este mundo, el puente y el jardín seguían en pie. Los habitantes de la aldea contaban la historia de los dos amigos que habían comprendido el verdadero significado de la amistad. Y cada vez que alguien cruzaba el puente, podía sentir, aunque solo fuera por un momento, el poder de los lazos invisibles que unen a las personas, más allá del tiempo y la distancia. El vuelo del gorrión. En un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques, vivía un anciano llamado Haruto. Era conocido como el sabio del pueblo, alguien a quien las personas acudían en busca de consejo cuando enfrentaban decisiones difíciles. Sin embargo, incluso los más sabios tienen sus propias pruebas, y Haruto guardaba una herida en su corazón, una que le recordaba constantemente la importancia de saber dejar ir. El niño perdido. Haruto había tenido un hijo llamado Kente, un joven lleno de vida y energía que siempre soñaba con explorar el mundo más allá del valle. Desde pequeño, Kente observaba los pájaros volar por el cielo y decía: «Padre, un día seré como ellos. Cruzaré las montañas y descubriré lo que hay más allá». Haruto amaba a su hijo más que a nada en el mundo, pero temía por él. Las montañas eran traicioneras, y el mundo más allá del valle estaba lleno de peligros desconocidos. Haruto le enseñó a Kente todo lo que sabía sobre la vida, pero siempre intentaba disuadirlo de su sueño de partir. «Kente, la verdadera riqueza está aquí, con tu familia, con las personas que te aman», decía Haruto con voz grave. Pero el corazón joven de Kente latía al ritmo de la aventura, y cada día su anhelo de explorar crecía más fuerte. El día de la partida. Finalmente, cuando Kente cumplió 18 años, tomó la decisión de partir. Una mañana, mientras el sol iluminaba las montañas con un brillo dorado, se despidió de su padre en la puerta de su casa. «Padre, debo irme. Necesito descubrir quién soy y qué hay más allá de este lugar». Haruto sintió que su corazón se rompía en pedazos. Quería detenerlo, rogarle que se quedara, pero sabía que no podía retenerlo sin apagar su espíritu. Así que, con lágrimas en los ojos, le entregó un pequeño talismán que había sido de su madre. «Este talismán te protegerá. Y recuerda, hijo, no importa dónde estés, mi amor siempre te seguirá». Kente abrazó a su padre por última vez y partió, desapareciendo entre los árboles del bosque. Haruto se quedó mirando el camino vacío, sintiendo un vacío en su pecho que no sabía cómo llenar. El silencio del hogar. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Haruto esperaba noticias de Kente, pero ninguna carta llegó. Las noches eran las más difíciles, cuando el silencio del hogar parecía amplificar la ausencia de su hijo.
Para distraerse, Haruto comenzó a trabajar en su jardín, cuidando de las flores y árboles con una dedicación que nunca antes había mostrado. Plantó un cerezo en honor a Kente, y cada primavera, cuando las flores rosadas cubrían las ramas, sentía una conexión especial con él. La visita del gorrión. Un día, mientras Haruto trabajaba en el jardín, un pequeño gorrión aterrizó cerca de él. El ave lo miró con curiosidad y luego comenzó a picotear las semillas que Haruto había esparcido en el suelo. El gorrión regresó al día siguiente, y al siguiente, hasta que se convirtió en una presencia constante. Haruto comenzó a hablarle como si fuera un amigo. «Pequeño gorrión, ¿tú también buscas algo que has perdido?», preguntó un día, mientras el ave lo observaba desde una rama. Con el tiempo, Haruto construyó una pequeña jaula para el gorrión, pensando que podría protegerlo de los depredadores. Pero cuando intentó atraparlo, el ave se agitó y golpeó las barras con sus alas, llenando el aire con un canto desesperado. Haruto se dio cuenta de su error. «Perdóname, pequeño amigo. No debo retenerte. Tu lugar está en el cielo, no en una jaula». Abrió la jaula y observó cómo el gorrión volaba libremente hacia las montañas. Mientras lo veía desaparecer, sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. El regreso de Kente. Años más tarde, un hombre joven llegó al pueblo. Su rostro estaba bronceado por el sol, y sus ojos reflejaban la sabiduría de alguien que había visto el mundo. Era Kente. Cuando padre e hijo se encontraron, las palabras sobraron. Se abrazaron con fuerza, y Haruto sintió como una parte de su corazón que había estado dormida volvía a latir. «Padre, he regresado. He visto montañas más altas y mares más profundos de lo que jamás imaginé, pero en ningún lugar encontré la paz que sentí aquí, contigo». Haruto sonrió. «Y yo he aprendido que amarte significaba dejarte volar». El legado del jardín. Juntos, Haruto y Kente trabajaron en el jardín, que ahora era un santuario de flores y árboles. El cerezo que Haruto había plantado se había convertido en un símbolo de la conexión entre ambos, una mezcla de raíces profundas y ramas que alcanzaban el cielo. Haruto enseñó a Kente todo lo que sabía, y Kente compartió con su padre las historias y lecciones que había aprendido en sus viajes. Aunque el tiempo que les quedaba juntos era limitado, ambos sabían que habían encontrado el equilibrio entre el amor y la libertad. Cuando Haruto finalmente partió de este mundo, Kente continuó cuidando del jardín, recordando siempre la lección más importante de su padre: el verdadero amor no se aferra, sino que deja volar. El vuelo del gorrión. Muchos años después, Kente observó a un grupo de niños jugar bajo el cerezo. Les contó la historia de su padre, del gorrión y del jardín. La vida nos enseña que no podemos retener a quienes amamos. Como el gorrión, cada uno tiene su propio camino que recorrer. Pero mientras construyamos puentes de amor y comprensión, nunca estaremos realmente separados. Y así, las raíces del cerezo siguieron creciendo, extendiéndose bajo la tierra, conectando todo lo que el amor había dejado atrás. La montaña eterna. En un rincón aislado del mundo, donde las nubes acariciaban la tierra y los vientos narraban historias de eras olvidadas, se alzaba la montaña eterna. Era un coloso de roca y hielo, majestuosa e imperturbable, que había sido testigo del paso de innumerables generaciones. Para los habitantes de los pueblos circundantes, la montaña era más que un paisaje, era un símbolo de sabiduría y fortaleza, un recordatorio de lo eterno frente a lo efímero. Al pie de esta montaña vivía un joven llamado Taro. Desde pequeño, Taro había sentido una conexión especial con la montaña. Mientras otros niños jugaban en los prados o pescaban en los ríos, él pasaba horas contemplando su imponente silueta, preguntándose qué secretos ocultaba en sus cumbres heladas. «Algún día, escalaré hasta la cima», solía decirle a su madre, quien respondía con una sonrisa. «La montaña siempre estará ahí, Taro. No necesitas apresurarte para comprenderla». Pero la paciencia no era una virtud que Taro poseyera. El llamado de la cima. Cuando Taro cumplió 20 años,
sintió que el tiempo había llegado. Decidió que escalaría la montaña, convencido de que encontraría respuestas a las preguntas que lo inquietaban: ¿cuál era su propósito en la vida? ¿Qué significaba realmente ser fuerte? ¿Cómo podía superar las pérdidas que había experimentado? El día de su partida, los ancianos del pueblo lo miraron con preocupación. «Nadie ha alcanzado la cima», dijo uno de ellos, apoyándose en su bastón. «La montaña no es un lugar que se conquiste, es un lugar que te transforma». Taro asintió, pero en su corazón estaba decidido. Llevaba consigo solo lo esencial: una cuerda, un abrigo grueso, algo de comida y agua, y un diario para anotar sus pensamientos. El primer ascenso. El primer tramo del camino era familiar y agradable. Los árboles altos ofrecían sombra, y el canto de los pájaros lo acompañaba. Taro se sentía fuerte y confiado, como si cada paso lo acercara a una verdad que siempre había estado al alcance de su mano. Sin embargo, conforme avanzaba, el sendero se volvía más escarpado y solitario. La vegetación desapareció, y el aire se hizo más frío y delgado. A medida que ascendía, Taro comenzó a enfrentarse a desafíos que no había anticipado: la fatiga de sus piernas, la falta de oxígeno, y sobre todo, su propia mente. ¿Por qué estoy haciendo esto?, se preguntó en voz alta un día, mientras descansaba sobre una roca. El eco de su voz fue la única respuesta. El encuentro con el maestro. Después de semanas de ascenso, Taro llegó a un refugio improvisado, una cueva que parecía haber sido habitada antes. Allí encontró a un hombre anciano, sentado junto a una pequeña fogata. Su rostro estaba curtido por los años y el frío, pero sus ojos irradiaban una calma indescriptible. ¿También buscas la cima?, preguntó Taro. El anciano sonrió. He vivido aquí durante muchos años. La cima dejó de interesarme hace tiempo. ¿Por qué? ¿No quieres saber qué hay allí? La cima no es un lugar, joven. Es un estado de comprensión. Taro frunció el ceño, confundido por las palabras del anciano. Pero decidió quedarse unos días para descansar y aprender de él. Durante ese tiempo, el anciano le enseñó lecciones que no estaban en los libros, como escuchar el viento, como leer las estrellas, y lo más importante, como escuchar su propio corazón. El abismo y el espejo. Rejuvenecido por el descanso y el conocimiento, Taro continuó su ascenso. Pero pronto enfrentó su mayor desafío: un estrecho sendero que bordeaba un abismo profundo. El viento helado soplaba con fuerza, amenazando con hacerlo perder el equilibrio. Cada paso era un acto de fe, y Taro comenzó a cuestionar si tenía la fuerza para continuar. De repente, su pie resbaló en una roca suelta, y cayó de rodillas, quedando al borde del precipicio. En ese momento, recordó las palabras del anciano. La montaña no te desafía para quebrarte, sino para mostrarte quién eres realmente. Con un esfuerzo titánico, Taro se levantó y continuó avanzando. La cima inalcanzable. Cuando finalmente llegó a lo que creía que era la cima, se encontró con una vista que lo dejó sin aliento. Pero no era el final del camino. A lo lejos, se levantaba otra cumbre aún más alta. Taro sintió una mezcla de frustración y asombro. Había esperado encontrar respuestas, pero en su lugar, la montaña le ofrecía más preguntas. Fue entonces cuando comprendió: la cima no era el objetivo. Era el viaje, las lecciones aprendidas, y la transformación interna lo que realmente importaba. El regreso. Taro descendió de la montaña con un corazón más ligero y una mente más clara. Cuando llegó al pueblo, sus vecinos lo recibieron con alegría y curiosidad, ansiosos por escuchar su historia. ¿Llegaste a la cima?, le preguntaron. No, respondió con una sonrisa. Pero encontré algo aún más valioso: a mí mismo. Desde ese día, Taro dedicó su vida a enseñar lo que había aprendido en la montaña. Ayudó a los demás a enfrentar sus propios desafíos y a encontrar la fortaleza dentro de sí mismos. Y aunque nunca volvió a intentar escalar la montaña eterna,
siempre la miraba con gratitud, sabiendo que había sido su maestra más grande. La lección de la montaña. Con el tiempo, Taro se convirtió en un anciano sabio, y los jóvenes acudían a él en busca de consejo. Cuando le preguntaban sobre la montaña, les decía: no temas al camino difícil, porque es el único que te lleva a ti mismo. Y recuerda, la cima nunca es el final, siempre hay una montaña más alta esperando. Así, la montaña eterna siguió inspirando a generaciones, recordándoles que la verdadera grandeza no está en alcanzar la cima, sino en el coraje de emprender el viaje. El susurro de las flores. En un remoto pueblo rodeado por colinas suaves y campos dorados, había un jardín que todos consideraban mágico. Las flores allí no solo eran hermosas, sino que parecían estar vivas de un modo misterioso. Cuando el viento soplaba, las flores susurraban secretos al aire, como si compartieran historias del universo mismo. El jardín pertenecía a una anciana llamada Kaeru, conocida en el pueblo como la guardiana de las flores. Nadie sabía exactamente cuántos años tenía, pero su piel arrugada y sus manos cuidadosas hablaban de décadas dedicadas al cuidado de su jardín. Cada flor tiene su propósito, decía Kaeru a los visitantes. Escucha con atención, y puede que encuentres la respuesta que buscas. Un visitante con el alma perdida. Una mañana, un joven llamado Riku llegó al jardín. Llevaba días caminando sin rumbo, huyendo de algo que no podía definir. Su rostro mostraba cansancio, y sus ojos, un abismo de tristeza. Kaeru lo recibió con una cálida sonrisa y una taza de té. ¿Qué te trae aquí, joven?, preguntó. No lo sé, respondió Riku, mirando las flores. Me siento perdido. Todo lo que creía seguro se ha desmoronado. Kaeru lo observó en silencio por un momento y luego señaló un sendero bordeado de flores. Camina por el jardín. Escucha. Quizás las flores tengan algo que decirte. El sendero de las lecciones. Riku comenzó a caminar por el jardín, deteniéndose ante las flores que más llamaban su atención. Cada flor parecía tener un mensaje oculto, como si su fragancia y color estuvieran impregnados de significado. La primera flor que llamó su atención era una camelia roja, vibrante y llena de vida. Cuando el viento sopló, Riku sintió que las flores susurraban. La belleza está en el presente. No mires atrás con arrepentimiento ni adelante con miedo. Riku cerró los ojos, dejando que esas palabras calaran en su corazón. Se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado reviviendo su pasado y temiendo su futuro. Más adelante, encontró un campo de lirios blancos. Sus pétalos parecían brillar bajo la luz del sol, y el susurro del viento le dijo: la pureza no es la ausencia de errores, sino la capacidad de empezar de nuevo. Riku sintió un nudo en la garganta. Había cometido errores, muchos, y cargaba con la culpa como si fuera una cadena inquebrantable. Pero en ese momento, entendió que podía liberarse. La flor de la fortaleza. Al final del sendero, Riku llegó a un rincón del jardín donde crecía una sola flor, una orquídea azul. Era pequeña pero fuerte, y sus pétalos tenían un brillo que parecía desafiar el tiempo. Kaeru apareció detrás de él, sonriendo suavemente. Esa flor es especial, dijo. Creció aquí cuando todo estaba seco y árido. No necesitó que la tierra fuera perfecta ni que el clima fuera amable. Simplemente decidió florecer. Riku se arrodilló frente a la orquídea, sintiendo una mezcla de humildad y admiración. ¿Cómo es posible?, preguntó. Porque a veces, la fortaleza no está en evitar las adversidades, sino en encontrar una forma de crecer a pesar de ellas, respondió Kaeru. El cambio interior. Riku pasó días en el jardín, cuidando de las flores bajo la guía de Kaeru. Durante ese tiempo, no solo aprendió sobre plantas, sino también sobre sí mismo. Descubrió que su tristeza no era un enemigo, sino un maestro. Sus errores no eran cadenas, sino lecciones. Un día,
mientras plantaba una nueva flor, Kaeru le habló con suavidad. El jardín cambia cada día, Riku. Algunas flores florecen, otras se marchitan. Pero siempre hay algo nuevo creciendo. Así es la vida. Riku sintió que esas palabras resonaban profundamente en su corazón. Por primera vez en mucho tiempo, no temía al futuro ni se lamentaba por el pasado. La partida. Cuando llegó el momento de partir, Kaeru le entregó una pequeña semilla envuelta en un paño de seda. «Plántala donde vayas», le dijo. Es un recordatorio de que la belleza y la fortaleza pueden surgir incluso en los lugares más inesperados. Riku tomó la semilla con gratitud y emprendió su camino. Aunque dejaba atrás el jardín, sentía que llevaba una parte de él en su interior. El jardín interior. Con el tiempo, Riku plantó la semilla en un rincón soleado de su hogar. La cuidó con paciencia, y un día, brotó una flor que nunca antes había visto. Su belleza era indescriptible, pero lo que más sorprendió a Riku fue lo que sintió al mirarla: paz, gratitud y una conexión con el jardín de Kaeru. A partir de entonces, Riku dedicó su vida a crear jardines donde otros pudieran encontrar consuelo y sabiduría, tal como él lo había encontrado. Así, el legado del Jardín de las Mil Flores continuó creciendo, enseñando a quienes estaban dispuestos a escuchar que la vida, como un jardín, siempre está floreciendo, incluso en medio de las tormentas. Reflexión final. Las flores nos recuerdan la importancia de vivir el momento, aprender de nuestras caídas y crecer en cualquier circunstancia. Al igual que Riku, todos tenemos un jardín interior que espera ser cultivado. Solo necesitamos escucharlo. El océano y la gota. En una tierra donde los montes y el mar se susurran secretos al alba, vivía un monje llamado Haru, que pasaba sus días en un templo solitario frente al vasto océano. El templo, conocido como el umbral del horizonte, estaba erigido sobre un acantilado y se alzaba entre el infinito del cielo y la profundidad del agua. Haru era conocido por su serenidad y sabiduría, pero en su interior llevaba una inquietud que no podía silenciar. Una pregunta lo perseguía. ¿Cuál es mi lugar en el gran océano de la existencia? El encuentro con la duda. Una noche, mientras contemplaba las olas que rompían incansablemente contra las rocas, un pescador anciano llegó al templo buscando refugio. Su nombre era Akio, y traía consigo una red llena de peces y un aire de calma imperturbable. Haru, intrigado por el aura del anciano, le ofreció té. Al calor del fuego, el monje expresó su dilema. Akio, he pasado años meditando, pero no logro comprender mi papel en este vasto universo. ¿Soy más que una simple gota en este inmenso océano? El pescador lo miró con una sonrisa misteriosa y respondió. Quizás, monje, la gota y el océano no son tan diferentes. Aquellas palabras inquietaron a Haru. No encontraba respuesta a lo que significaban. Durante horas, incluso después de que Akio se durmiera en un rincón del templo, Haru se quedó frente al océano, observando las olas y tratando de descifrar el mensaje en sus movimientos. El viaje al océano. Al amanecer, Haru decidió embarcarse en una pequeña barca de madera para adentrarse en el océano y encontrar su verdad. Con Akio como guía, los dos se hicieron al mar, llevando solo lo esencial: agua, arroz y una campana de bronce que Haru usaba para meditar. Los días se convirtieron en semanas mientras navegaban. Durante el trayecto, Akio señalaba las estrellas, las mareas y las criaturas del océano. Cada parte del océano cuenta una historia, decía Akio, mostrando con sus manos curtidas por el sol los movimientos de las corrientes. Escucha con atención, y entenderás lo que el océano quiere decirte. Una tarde, mientras navegaban bajo un cielo despejado, Haru preguntó. Akio, ¿por qué dedicas tu vida al mar? ¿No te abruma su inmensidad? El pescador respondió sin apartar la vista del horizonte. El océano me enseña humildad. Es inmenso, sí, pero no está completo sin cada gota. Y cada gota, por pequeña que sea, lleva en sí el reflejo de todo el mar. Esa noche,
Haru se quedó despierto, observando las estrellas reflejadas en la superficie del agua. Por primera vez, notó cómo la calma del mar parecía extenderse hacia el cielo, creando una conexión invisible pero profunda entre lo que está arriba y lo que está abajo. El susurro de las olas. Una noche sin luna, mientras Haru meditaba en la cubierta, sintió que las olas comenzaban a hablarle. Susurros suaves lo envolvieron. No hay gota separada del océano. Tú eres yo, y yo soy tú, ¿por qué buscas lo que ya eres? El monje abrió los ojos, confundido. Al ver su expresión, Akio le preguntó: ¿qué escuchaste? Las olas dicen que yo soy el océano, pero no entiendo. Soy pequeño, limitado. ¿Cómo puedo ser algo tan vasto? Akio rió suavemente, y levantando una gota de agua con los dedos, le dijo: ¿esta gota está separada del océano? Haru negó con la cabeza. No, forma parte de él. Entonces, ¿por qué crees que tú estás separado? Haru reflexionó en silencio mientras las palabras de Akio calaban en su mente. La tormenta interior. Mientras reflexionaban, una tormenta inesperada se desató. Las olas se levantaron furiosas, y la pequeña barca fue arrastrada por la marea. Haru sintió el pánico invadir su corazón mientras el cielo tronaba y los relámpagos iluminaban el horizonte. «El océano me destruirá», gritó Haru, aferrándose al borde de la barca. Akio, calmado incluso en el caos, respondió: «El océano no destruye, monje. Solo transforma». En medio del caos, Haru cerró los ojos y recordó las palabras de Akio. Visualizó las gotas de agua uniéndose al océano, y lentamente su miedo comenzó a disiparse. Cuando finalmente abrió los ojos, la tormenta había cesado. El mar estaba en calma, y el sol nacía en el horizonte. Los ritmos del océano. Tras la tormenta, Akio llevó a Haru a una región donde las corrientes eran tan fuertes que parecían imposibles de atravesar. El anciano pescador le pidió a Haru que sumergiera su mano en el agua. «¿Qué sientes?», preguntó Akio. «Movimiento. Fuerza. Caos». «Y sin embargo», respondió el pescador, «todo esto sigue siendo el océano. Incluso cuando parece caótico, en su interior está la misma quietud que ves en sus momentos de calma. Aprende a fluir con él, no contra él». Haru pasó horas observando el agua, notando que incluso en los momentos más agitados, las corrientes encontraban su equilibrio. El regreso y la revelación. De regreso al templo, Haru se sentó frente al océano y tocó su campana de bronce. En el sonido resonante, sintió la unidad del aire, el agua y la tierra. Por primera vez, su pregunta ya no lo atormentaba. Entendió que ser una gota en el océano no significaba ser insignificante, sino formar parte de algo más grande, algo que nunca se separaba de él. Su lugar no era algo que necesitara encontrar, siempre había estado allí, como parte del todo. Akio partió al día siguiente, dejando a Haru con una última lección. El océano no se preocupa por cuántas gotas tiene, y la gota no necesita saber cuán vasta es. Simplemente son. Epílogo, la enseñanza del océano. Haru dedicó el resto de su vida a enseñar a quienes llegaban al templo. En las noches, meditaba frente al océano y sentía como las olas continuaban susurrando. No te pierdas buscando lo que ya eres. Dentro de ti está el océano entero. Desde entonces, quienes llegaban al templo encontraban paz, aprendiendo que la verdadera sabiduría no está en buscar lo que nos falta, sino en comprender lo que ya somos. El encuentro del sol y la luna. En un reino antiguo, rodeado de montañas que alcanzaban las nubes y bosques interminables, vivía un sabio llamado Kente en un templo llamado Hikari no Yume, el sueño de la luz. Este templo se alzaba en lo alto de un risco, desde donde se podía observar el amanecer y el anochecer con igual majestuosidad. Era un lugar sagrado donde las gentes del valle acudían buscando sabiduría sobre el equilibrio de la vida. En este reino,
El sol y la luna eran más que cuerpos celestes, eran entidades vivientes, observadas con veneración y temor. Se creía que el sol representaba la energía y la acción, mientras que la luna encarnaba la reflexión y el misterio. Ambas entidades regían el flujo de las estaciones y las mareas del corazón humano. La búsqueda de Akira. Un día, un joven llamado Akira llegó al templo. Su rostro mostraba una mezcla de determinación y confusión. Maestro Kente, dijo, inclinándose profundamente, mi vida es un caos. Mi mente está dividida entre el día y la noche, entre la acción y la duda. No puedo encontrar paz. Kente lo observó con ojos serenos, como si pudiera ver más allá de las palabras de Akira. El sol y la luna también parecen opuestos, respondió, pero coexisten en armonía. Quizás deberías aprender de ellos. Quédate aquí un tiempo, y juntos exploraremos el significado de su danza. Akira aceptó, aunque no comprendía del todo las palabras del maestro. La observación del amanecer. Al amanecer siguiente, Kente llevó a Akira a una terraza abierta del templo. Se sentaron en silencio mientras el sol ascendía, bañando el mundo con su luz dorada. El sol nos muestra el poder de la acción, dijo Kente. Trae claridad, calor y vida. Pero también puede ser implacable, quemando todo lo que encuentra si no se le respeta. Reflexiona sobre cómo usas tu energía, Akira. ¿Está dirigida con propósito, o simplemente arde sin control? Akira observó el horizonte y pensó en los momentos de su vida en los que había actuado impulsivamente, quemando relaciones y oportunidades. Comprendió que el sol, aunque poderoso, también necesitaba moderación. El misterio de la luna. Esa noche, Kente guió a Akira a un claro del bosque donde la luz de la luna iluminaba suavemente el suelo. Las sombras danzaban con el viento, y el mundo parecía susurrar secretos. La luna nos enseña a reflexionar, dijo Kente. Su luz no quema, sino que revela lo que el sol no puede mostrar, los sueños, los miedos y los deseos ocultos. Pero también puede atraparnos en la inacción si nos perdemos en sus sombras. Akira cerró los ojos y escuchó los sonidos de la noche. Recordó momentos en los que había estado paralizado por la duda, temiendo avanzar. Entendió que, como la luna, la reflexión debía equilibrarse con la acción. La historia de Amaterasu y Tsukuyomi. Una tarde, Kente contó a Akira una antigua leyenda. Amaterasu, la diosa del sol, y Tsukuyomi, el dios de la luna, eran hermanos. Aunque compartían el cielo, sus caminos nunca se cruzaban. Un día, Tsukuyomi causó la muerte de una deidad menor, y Amaterasu, horrorizada, se alejó de él, jurando nunca volver a verlo. Desde entonces, el sol y la luna han estado separados, simbolizando la lucha entre acción y reflexión. Akira escuchó con atención. Pero, continuó Kente, ¿aquí radica el error de la humanidad? No debemos elegir entre el sol y la luna. Debemos aprender de ambos y encontrar un equilibrio dentro de nosotros mismos. La creación del mandele. Kente asignó a Akira una tarea, crear un mandele en el suelo del claro del bosque. Le dio arena dorada para representar al sol y piedras plateadas para la luna. Durante días, Akira trabajó en silencio, diseñando un patrón que uniera ambos elementos. Cuando terminó, Kente observó el mandele con una sonrisa. Este mandele es un reflejo de tu alma, Akira. Has aprendido a unir la acción y la reflexión, la luz del día y los secretos de la noche. Ahora estás listo para enfrentar el mundo con equilibrio. El regreso de Akira. Tras meses en el templo, Akira decidió regresar a su pueblo. Antes de partir, Kente le entregó un pequeño espejo. Lleva este espejo contigo. No para mirarte, sino para recordar que el sol y la luna también viven dentro de ti. Cuando te sientas perdido, usa este espejo para reflexionar sobre qué parte de ti necesita más atención. Akira se inclinó profundamente y partió, no como un hombre dividido, sino como alguien que había aprendido a caminar entre la luz y la sombra. El legado del templo. Con el tiempo,
Akira se convirtió en un líder en su pueblo, conocido por su sabiduría y equilibrio. Enseñó a otros a encontrar armonía entre la acción y la reflexión, recordándoles que el sol y la luna no eran enemigos, sino socios en la danza del universo. En el templo Hikari no Yume, Kente continuó guiando a otros buscadores, utilizando el sol y la luna como maestros eternos. Y en las noches de luna llena, cuando el mandele de Akira brillaba bajo la luz plateada, todos recordaban que la verdadera sabiduría radica en abrazar tanto el día como la noche, el fuego del sol y la quietud de la luna. El camino del sauce y la montaña. En un rincón remoto del mundo, rodeado de valles brumosos y ríos que cantaban susurros eternos, se encontraba un monasterio conocido como Casa no Michi, el Camino del Viento. Construido al pie de una imponente montaña llamada Tenji y a orillas de un lago cristalino, el monasterio era hogar de monjes que buscaban la armonía con la naturaleza y consigo mismos. El monasterio estaba dirigido por una maestra venerada, conocida como Sunrin, el bosque de primavera. Sus enseñanzas eran tan profundas como el lago y tan flexibles como los sauces que rodeaban el lugar. Era conocida por guiar a las personas hacia la paz interior, utilizando las lecciones del entorno como herramientas de sabiduría. Un día, un joven llamado Haru llegó al monasterio. Su rostro mostraba la marca de la preocupación y sus hombros cargaban un peso invisible, como si el mundo entero estuviera sobre ellos. Haru había viajado desde una ciudad lejana, dejando atrás una vida de luchas y conflictos internos. Maestra Sunrin, dijo mientras inclinaba la cabeza profundamente, busco paz, pero mi corazón está como un mar agitado. No puedo encontrar claridad ni dirección en mi vida. Sunrin lo miró con calma, sus ojos brillando con compasión y sabiduría. El viento que mueve las hojas también puede mover las aguas, dijo. Y, sin embargo, ambos encuentran la calma con el tiempo. Quédate aquí, Haru. La montaña y el sauce te enseñarán lo que necesitas saber. La fortaleza de la montaña. El primer amanecer, Sunrin llevó a Haru a un sendero que conducía a la cima de la montaña Tenji. El ascenso era arduo, y Haru sintió el cansancio en cada paso. Al llegar a una cornisa, ambos se detuvieron para observar el vasto paisaje que se extendía más allá del horizonte. La montaña es símbolo de fortaleza y estabilidad, dijo Sunrin. Se enfrenta al viento, a la lluvia y a las tormentas sin moverse. Pero su fuerza no está en su resistencia, sino en su arraigo. Si deseas encontrar paz, Haru, debes aprender a arraigarte como la montaña. Haru contempló la roca firme bajo sus pies. Recordó los momentos en que había sido arrastrado por las emociones, incapaz de mantenerse firme ante los desafíos. Comprendió que necesitaba construir una base interior tan sólida como la montaña para resistir las tormentas de la vida. La flexibilidad del sauce. Al día siguiente, Sunrin llevó a Haru a un claro cerca del lago, donde un gran sauce llorón extendía sus ramas hacia el agua. El viento soplaba suavemente, y las ramas del árbol se mecían con gracia. El sauce nos enseña la flexibilidad, dijo Sunrin. No importa cuán fuerte sople el viento, sus ramas se doblan pero no se rompen. En la vida, Haru, no siempre puedes ser como la montaña. A veces, debes ser como el sauce. Haru observó cómo el árbol cedía al viento sin perder su esencia. Reflexionó sobre los momentos en que había intentado resistirse a los cambios, quebrándose en el proceso. Entendió que la fortaleza también podía encontrarse en la capacidad de adaptarse. La lección del lago. Una tarde, Sunrin llevó a Haru al borde del lago. La superficie estaba tranquila, reflejando el cielo como un espejo. Sunrin lanzó una piedra al agua, creando ondas que se expandieron en todas direcciones. El lago es un espejo del alma, dijo Sunrin. Cuando está en calma, refleja con claridad. Pero cuando está agitado, todo se distorsiona. Si deseas encontrar claridad, Haru, debes aprender a calmar las aguas de tu mente. Haru observó las ondas desaparecer lentamente hasta que la superficie volvió a estar tranquila. Comprendió que muchas de sus inquietudes provenían de su mente agitada,
incapaz de encontrar paz en el presente. El encuentro con el zorro. Una mañana, mientras paseaba solo por el bosque, Haru se encontró con un zorro de pelaje rojizo. El animal lo miró fijamente, sin miedo, y luego corrió entre los árboles. Intrigado, Haru siguió al zorro hasta un lugar oculto donde brotaba un manantial cristalino. Allí, el zorro se detuvo y bebió del agua antes de desaparecer entre la maleza. Haru se arrodilló y también bebió. El agua estaba fresca y pura, y sintió una paz inexplicable. Cuando regresó al monasterio, le contó a Sunrin sobre el encuentro. El zorro es un mensajero de los secretos de la naturaleza, dijo Sunrin. Te ha llevado a un lugar de pureza para recordarte que la paz también se encuentra en lo sencillo y en lo natural. Aprender a escuchar los susurros del mundo es parte del camino hacia la sabiduría. El mándele del equilibrio. Sunrin asignó a Haru una tarea final: crear un mándele en el suelo del claro del bosque. Usó piedras recogidas de la montaña y ramas del sauce, junto con agua del lago para trazar el diseño. Durante días, trabajó en silencio, concentrándose en cada detalle. Cuando terminó, Sunrin observó el mándele y sonrió. Este mándele refleja tu viaje, Haru, dijo. Has aprendido a ser fuerte como la montaña, flexible como el sauce y tranquilo como el lago. Ahora llevas dentro de ti el equilibrio del mundo natural. El retorno. Con el tiempo, Haru sintió que estaba listo para regresar a su vida. Antes de partir, Sunrin le entregó una pequeña piedra lisa del lago. Lleva esta piedra contigo, dijo. Cuando sientas que el mundo te desequilibra, sosténla en tu mano y recuerda las lecciones de la montaña, el sauce y el lago. Haru se inclinó profundamente y dejó el monasterio, no como el joven atormentado que había llegado, sino como alguien que había encontrado el camino hacia la paz interior. El legado del monasterio. En los años que siguieron, Haru se convirtió en una figura de sabiduría en su comunidad. Enseñó a otros a encontrar equilibrio en sus vidas, compartiendo las lecciones que había aprendido en el monasterio Kasa no Michi. Mientras tanto, Sunrin continuó guiando a los buscadores en el monasterio, utilizando la naturaleza como maestra eterna. Y en las noches tranquilas, bajo las ramas del sauce junto al lago, los monjes meditaban, recordando que la verdadera paz se encuentra en el equilibrio entre la fortaleza, la flexibilidad y la calma.